Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Flori Tuyuk. Siendo sobre las abejas, vamos a hablar sobre la apiterapia, ¿verdad? La apiterapia es un parte de la medicina alternativa que se utiliza el veneno o el aguijón de las abejas, ¿verdad? Sus propiedades está que es curativa, antibiótica, cicatrizante y que también puede aportarnos un montón de beneficios tanto para la piel como para el sistema inmune. La miel puede ser utilizada en cosméticos, en la piel ayuda a cicatrizar, ayuda a generar las células. La apiterapia es una forma que tiene la medicina alternativa que utiliza los aguijones para controlar ciertos dolores físicos que las personas padecen. Regularmente se utiliza el aguijón de las abejas en el lugar del cuerpo donde está la dolencia. Colocan el aguijón de la abeja en esa parte, luego la retiran con el objetivo de sanar esas partes. Incluso también se puede utilizar en las varices. Puede ser utilizado medio regularizar el azúcar en la sangre. La podemos utilizar para regular el sueño. La miel ayuda a producir lo que es la melatonina, que es una hormona que está dentro del cerebro. Produce mejor bienestar para el sueño. La apiterapia se utiliza para los dolores físicos que las personas ocasionalmente padecen. Las pueden utilizar para el tratamiento de las varices, para dolores musculares, también las pueden utilizar para inflamaciones en el pulmones. Lo que hace el especialista es sujetar una abeja y colocar el aguijón en la parte del cuerpo donde está la dolencia. Se introduce el aguijón dentro y se deja por un rato ahí para que las propiedades del aguijón se introduzcan en el torrente sanguíneo y vayan actuando esas partículas de las abejas dentro del cuerpo. Se sigue un proceso largo dependiendo de la evolución que tenga el paciente y la respuesta que tenga la miel en su cuerpo. Con esto nos podemos dar cuenta que las abejas no solo tienen una propiedad de endulzar la vida. Agradecemos a la madre naturaleza por todo lo que nos da.